Saludos amigos televidentes, bienvenidos a su programa 360 grados. Agradecemos su presencia ante los televisores. Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos dos especialistas de gran valía aquí en República Dominicana. Ambas, el área destacada en el área de la gastroenterología y sobre todo con un tema que entendemos es de suma importancia, el tema de las hepatitis. Pero antes, como es de costumbre, tenemos que comentarle brevemente sobre una situación que preocupa a la nación. Hemos visto en el día de ayer una publicación en periódicos de circulación nacional que hay unos 3.000 casos de dengue o unos 3.000 casos sospechosos de dengue. Y eso son estadísticas oficiales. Nosotros estamos acostumbrados que cuando vemos estadísticas oficiales, o sea, las que van a los hospitales y a las clínicas, siempre son más casos porque muchos se quedan en sus casas y sus hogares. Es bueno recordarle a la población que esta es una enfermedad endémica que vive con nosotros, que es transmitida por un mosquito llamado Aedes aegypti y que con la picadura puede transmitir la enfermedad. Por eso ustedes ven que siempre hay campañas para disminuir la cantidad de vectores. Por eso siempre se dice que hay que, donde se acumula agua, mantenerla tapada y sobre todo aplicarle cloro a las paredes superiores del tanque. Pero recordando que esta enfermedad puede atacar a niños y adultos a cualquier edad, aunque los niños son mucho más vulnerables. Es bueno recordarle que el dengue, esta enfermedad, como le dije, transmitida por mosquito, se manifiesta por fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular, o sea, detrás de los ojos, la cefalea, que es el dolor de cabeza, dolor en los huesos, dolor en las articulaciones, malestar general y a veces también afecta el sistema gastrointestinal con vómitos y náuseas. Muchas veces solamente es una simple fiebre, pero como usted no sabe con dolor de cabeza cuál va a complicarse, siempre se aconseja ir al médico. Y si los síntomas persisten, habiendo asistido al médico, deben de volver al médico, porque el dengue se da en 3 etapas. Está el dengue sin signos de alarma, está el dengue con signos de alarma, que son lo que ya el médico cuando lo detecta tiene que tomar medidas, ingresar al paciente, ponerle soluciones, y dengue grave, antes llamado dengue hemorrágico, ya no se llama dengue hemorrágico, hay dengue con signo de alarma y dengue grave. Sucede que estos pacientes cuando no se atienden a tiempo, de manera oportuna y por manos bien preparadas o capacitadas, entonces pueden hacer complicaciones graves. Complicaciones que pueden llevar inclusive a un shock hipovolémico y a la muerte. Muchos de estos niños comienzan a extravasar grandes cantidades de líquido. ¿Qué se llama extravasar grandes cantidades de líquido? Bueno, los líquidos van al abdomen y van a los pulmones, y esto produce insuficiencia respiratoria y hasta la muerte. El llamado es que abramos los ojos, que estemos atentos a esta terrible enfermedad, que cuidemos los niños y los adultos, porque no es solo una enfermedad de niños, que mantengamos todas las medidas de control de vectores, aunque tengamos que usar mosquiteros, no importa, utilice la medida que esté a su alcance, pero trate de controlar esta situación. Y si su paciente o su familiar comienza teniendo fiebre, dolores en el cuerpo, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, debe de visitar un médico y hacerse analíticas. Esperamos que este breve consejo les sirva de algo, que estén atentos. La participación activa de la población y a tiempo puede ser la diferencia. Vamos a hacer una pausa y en breve ya retornaríamos con la doctora Sandra Cabrera, gastroenteróloga, y que tocará el tema principal sobre las hepatitis. Continuamos con su programa 360 grados. Y ahora sí,
Estamos con la doctora Sandra Cabrera, quien es médico gastroenteróloga. No solo médico gastroenteróloga, una maestra de la gastroenterología, porque por su mano han pasado mucha gente. Mucha gente. Bienvenida a su programa 360 grados, doctora. Gracias, gracias. Bueno, nosotros estamos aquí hoy, 28 de julio, en la conmemoración del Día contra la Hepatitis. Contra la hepatitis, que así lo definió la Organización Mundial de la Salud, específicamente las hepatitis virales. La Organización Mundial de la Salud definió los virus como virus de hepatitis A, virus de hepatitis B, C y Delta. Pero el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E son virus benignos, son los virus que normalmente nos habla la gente que dice, no, a él le dio una hepatitis viral y se curó de una vez. Ocurre normalmente en la niñez. Por eso lo que nos ocupa principalmente hoy son los virus de hepatitis B y C, a los que la Organización Mundial le da mayor importancia. Antes de continuar, quiero expresar que hepatitis es una inflamación del hígado. Cuando hablamos de hepatitis, hablamos de una inflamación del hígado que se caracteriza por la elevación de unas enzimas que se llaman transaminasas, que se elevan a niveles superiores, y una serie de sintomatologías que están descritas como alguna fiebre, malestar general, artralgias, mialgias y eso. Pero antes de seguir hablando, quiero decir que las hepatitis no solamente son por virus, las hepatitis pueden ocurrir por medicamentos, pueden ocurrir por insecticidas, pueden ocurrir inclusive hasta por aumento de grasa en el hígado, por depósito de grasa en el hígado, como es la esteatosis hepática, y también por insecticida. Y cuando nos vamos ya a las hepatitis virales, que son las que nos interesan, la hepatitis B y C, tenemos que tener en cuenta que estas pueden hacer una forma aguda o pueden hacer una forma crónica. La hepatitis B y C normalmente se van a la cronicidad. Pero vamos a hablar, primero, la hepatitis A, tal y como dijo la doctora, se la adquiere en la riña, tiene mucho que ver con el manejo de agua, de alimentos, porque es una hepatitis que se transmite fecal oral, tiene que haber contaminación, es transitoria, y tal y como ella dijo, la situación es que el paciente se cura, queda bien, muy difícil que haya una complicación, como si lo hacemos, o asociaciones, ¿verdad? Eso es relativo, sí. Eso es relativo, porque la hepatitis viral, la hepatitis A, por ejemplo, y la hepatitis E, se contagian por la vía feco-oral. O sea, los alimentos tienen que estar contaminados con heces fecales. Pero la hepatitis B y la hepatitis C se transmiten básicamente por sangre contaminada de personas contagiadas. Correcto. O sea que la principal forma de adquirir uno de estos virus es por transfusión o por uso de instrumentos quirúrgicos y estéticos mal esterilizados. O sea que cuando usted va a hacerse una cirugía, usted tiene que ver bien cuál es el tratamiento que le hacen a esos instrumentos, porque una cirugía general, una cirugía estética, una cirugía odontológica, pudieran estos instrumentos estar mal. Una pregunta, pero aún con un banco de sangre llevando todos los controles, todo el protocolo, ¿hay posibilidad de que adquiera una persona hepatitis B y C? Porque lo que pasa es que, por ejemplo, con las transfusiones hay una ventana. Al periodo de ventana. El periodo de ventana. O sea que pueden los donantes estar negativos, pero hay un periodo de ventana. Es cierto. También como el VIH y otras enfermedades, que hay un periodo entre la manifestación o aparecer los anticuerpos que se producen contra ese virus, que es realmente la ventana, que es ese espacio que transcurre. Es cierto. Doctora, ¿y las agujas contaminadas? Las agujas de los drogadictos, agujas contaminadas, también puede ser. Las relaciones sexuales de traumáticas se dan más en relaciones de hombre con hombre, y también en relaciones normales pudiera ser, siempre que haya trauma. ¿Por qué? Porque estos virus, y principalmente el virus de la hepatitis B, se encuentra en los fluidos,
las secreciones vaginales y en el semen. Por eso hay que tratar de tener un sexo seguro. O sea, que si usted no está muy seguro de su pareja, use el condón. Correcto. Porque si es una relación muy traumática, pudiera transmitirse. Otra forma de contagio es con el uso de los instrumentos de uñas y los alicates. O sea, nosotros recomendamos siempre a todas las personas que tengan su corta uña y sus alicates personal. Doctora, pero usted está dando un dato muy importante, porque tienen autoclave todas esas manicuristas, que es No lo el tienen. lugar donde debe de esterilizarse a una Exacto. temperatura para eliminar. No lo tienen. No lo tienen. No lo tienen. Por eso es que cada quien tiene que tener su corta uña y su alicate de uña personal. Hay otra cosa, aunque ustedes no lo crean. El reuso de cepillo de dientes por diferentes personas. Ya. Hay lugares, hay situaciones que la gente utiliza el mismo cepillo. Y ahí va también la parte de odontología. Exacto. O sea, puede también a través de un instrumento odontológico Claro, no ya lo debidamente dije. esterilizado llevarle hepatitis. Ya lo dije, o sea, si van a ir a un odontólogo, tienen que fijarse bien y hasta preguntarle al odontólogo de qué manera esteriliza sus instrumentos. Excelente. Doctora, bueno, tenemos el paciente con la hepatitis hace un periodo, pero los médicos le tememos mucho a las secuelas que pueden venir posteriormente, que ese es el real miedo cuando Sí. evolucionan, y yo quiero que usted nos hable de eso. Sí, fíjese. La hepatitis B, el paciente que adquiere el virus de la hepatitis B, puede tener varias formas de evolución. Una forma de evolución es que sufra de manera normal, digamos, la hepatitis y tenga dolor articulares, mialgia, puede tener náuseas, vómitos, fiebres y pudiera tener ictericia. Entonces, este paciente, y entonces en el laboratorio, tiene enzimas, sus transaminasas van a estar muy elevadas. Entonces, ahí ya tenemos el diagnóstico de que tiene una hepatitis aguda. Entonces, le hacemos la prueba porque recuerden que hay otras causas de hepatitis que no son virales. Le hacemos la prueba del virus de la hepatitis A y si está negativo, le hacemos la prueba de la hepatitis B. Entonces, al confirmar que se trata de una hepatitis B, entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Lo ponemos en reposo hasta que se normalice su prueba de laboratorio. Si es un mes, si es 2 meses, 2 meses. Después, entonces, que ya están normales, se envía este paciente a trabajar. Quiere decir que el reposo es sumamente importante. Sumamente importante, porque el hígado, la dieta, debe ser, se recomienda baja de grasa. Baja de grasa porque el hígado tiene que ver con la digestión de la grasa. Y sin alcohol. Y, entonces, el seguimiento de este paciente, sí, aunque lo mandemos a trabajar, debe ser por 6 meses. A los 5 meses, este paciente elimina el virus y comienza a formar sus anticuerpos. ¿Ok? Entonces, cuando ya a los 6 meses tiene el virus, el HBsAg negativo y el anticuerpo, el anti-HBs positivo, ya se le pudiera decir que está curado. Pudiera decirse que está curado. Pero hay un anti-HBc que si está positivo, que va a estar positivo, cuando ocurre estos procesos se queda positivo, entonces se le dice que está curado, pero se le dice que debe de tener cuidado a una reinfección, sobre todo si se va a someter a quimioterapia y eso, porque ese anti-HBc puede reactivar el virus. Entonces, con la hepatitis C ocurre que el 80% de las personas que adquieren el virus sufren la enfermedad, o sea, mantienen el virus en su sangre, aunque sea 30, 40 años, 50 años y no lo saben, no se da cuenta. Doctora, ¿y esos no son los casos? Entonces, el 15% sí, elimina el virus de manera espontánea. Ya. Y la pregunta es, ¿hay una parte que no va a una complicación llamada cirrosis hepática, sí, otro va a cáncer de hígado? Los dos, tanto el virus de la hepatitis B como el virus de hepatitis C, si no se tratan adecuadamente, pueden ir a cirrosis hepática y a cáncer de hígado. O sea, dentro de la evolución de la hepatitis B, hay una parte que los que van a la cronicidad y van a la cirrosis y a cáncer de hígado. Y hay unos también, una parte,
que son portadores sanos, se dice que son portadores sanos, pero hay que observarlo porque eso también pueden ir. Ahora, lo de la hepatitis C, el 85% que carga el virus, si no se trata, puede ir a una cirrosis hepática y un cáncer de hígado. Y hay mucho más. La hepatitis C se cura. La hepatitis B realmente no se cura. No está el tratamiento de curar la hepatitis B. Pero con el tratamiento se controla de tal forma que no evolucione. Ahora, la hepatitis C se cura. Ese virus no sale. No sale por el anticuerpo ese que yo le dije, el anti-HBC. No sale, Cuando se descubra el tratamiento, no sale. Cuando se descubra el tratamiento que elimine el anti-HBC, le podemos decir a los pacientes, usted se curó. Yo le decía a mi paciente, cuídense porque ese no sale, ese llega y se queda. Usted controla, se mejora, pero se queda. Se queda. Entonces, el virus de la hepatitis C sí se cura, pero hay unos pacientes que si tienen un grado de fibrosis elevado, lo que tienen un grado de fibrosis es cicatriz del hígado. Eso se detecta con un estudio con el FibroScan, que verifica el grado de cicatrices que están en el hígado. Entonces, si tiene un grado de fibrosis 1 o 2, ese hígado vuelve a la normalidad cuando el paciente se cure. Ahora, si tiene un grado de fibrosis 3 o 4, es posible que el de 3 regrese, pero el de 4 es difícil que regrese. Entonces, esos pacientes, aunque estén curados de su virus, tienen que chequearse anualmente para hacer un screening de cáncer de hígado. Ahorita nosotros vamos a hablar, porque vamos a tener en la segunda parte la presidenta de la fundación, pero yo no quiero que usted se me vaya sin hablar un poquito de la esteatosis, ¿verdad? La grasa en el hígado, esteatosis hepática. Si quiere terminar algo de hepatitis C y B antes de entrar. Yo quiero terminar algo de hepatitis antes de entrar, C. pero no se me quede ese tema con usted. Yo quiero terminar algo con hepatitis C, B y C, y es que es importante tratar a los pacientes con hepatitis B porque se le previene de la cirrosis hepática y el cáncer de hígado. Entonces, la hepatitis C ya no tiene problemas realmente porque el tratamiento se lo proporciona el Estado de una manera fluida. Es un tratamiento que la Organización Mundial de la Salud mandó a que hicieran investigación de tratamientos que sean efectivos. El tratamiento de la hepatitis C cura el 95 al 98% de los tratados. Es un tratamiento que dura poco tiempo, o sea, 3 meses. No se parece al anterior del interferón, que eran 48 semanas, y claro, con muchísimos efectos secundarios. La gente salía hasta del país a poder conseguir. Con muchísimos efectos secundarios. Este no tiene efectos secundarios y dura solamente 3 meses y cura el 95%. Entonces, con tratamiento no tiene problema. El problema está con los pacientes de hepatitis B, que el Estado no le cubre el tratamiento. No todos los pacientes llevan tratamiento. Los que llevan tratamiento son pocos realmente, pero es para toda la vida. Doctora, pero aquí hay un esquema nacional de vacunación por el país. ¿Qué ha pasado con eso? No, en la vacunación, la ventaja que tiene la hepatitis B es que tiene vacuna. Y el país se supone que a partir del 93, yo me sorprendí en estos días, es institucional que en todas las maternidades vacunen a los recién nacidos. Así es. Que en todas las vacunan a los recién nacidos. Me enteré de que en algunos sitios no lo vacunan. Hay que vacunarlo y son 3 dosis. Una primera, una al mes y otra a los 6 meses. Y entonces ya es una vacuna segura que evita totalmente... Y refuerzo cada 10 años. Puede ser si hay riesgo. Que evita totalmente que se contagie con hepatitis B. Entonces, hablando de la esteatosis hepática, recuerden que yo le dije que no solamente las hepatitis eran virales, sino que también hay otras causas. Dentro de esas otras causas está la esteatosis hepática, que significa grasa en el hígado. ¿Quién sufre esteatosis hepática? La mayoría de los pacientes con diabetes tienen esteatosis hepática. La mayoría de los pacientes con enfermedades tiroides tienen esteatosis hepática. Los pacientes que tienen trastorno de metabolismo, los pacientes obesos, tienen esteatosis hepática. Entonces,
esa grasa en el hígado. No es como dicen, ah, no, usted lo que tiene un poquito de grasa en el hígado. No, eso hay que seguirlo. Porque esa esteatosis hepática puede ir a una cirrosis hepática y a un cáncer de hígado también. Por lo tanto, tienen que observarla. Y si, por ejemplo, es un paciente, vamos a suponer que sea un paciente obeso, tanto por la esteatosis hepática como por su condición, muchas veces es recomendable hacerle una cirugía para regular su peso, ¿ok? Pero que se sostenga. Cuando nosotros hacemos eso, cuando este paciente no hay forma de que rebaje con la dieta ni con el ejercicio. Así es. Y Pero su peso aumenta y aumenta. nosotros vamos a tener que hacer un programa solo de esteatosis hepática porque tenemos obligatoriamente que hacer una pausa para posteriormente entrar con la doctora Luisa Parada, quien es la presidenta de la Fundación contra la Hepatitis B y C. Vamos a hacer una pausa y en breve retornamos. Continuamos con su programa 360 grados. Y durante la pausa estaban la llamada telefónica preguntando porque dónde trabaja la doctora Sandra Cabrera, que se nos fue después de la pausa. La doctora Sandra Cabrera, quien acabó de hablar de las hepatitis y de esteatosis, presta su servicio en el Centro Médico UCE. Centro Médico UCE, Máximo Gómez, con Pedro Enrique Sureña, ¿verdad? Un centro de muchos años de servicio en este país y que sus puertas están abiertas al público. Y estamos ya con la señora Luisa Paradas, quien es la presidenta de la Fundación de la Lucha contra la Hepatitis B y C, a propósito que hoy se está celebrando en el mundo, ¿verdad? En todo el mundo, esta lucha. Y usted sí representa lucha, porque quien es presidente de una fundación son personas que, déjeme decirle que admiro mucho ese trabajo. Muchas gracias. Porque hemos oído de este trabajo, habíamos dado seguimiento a este trabajo y ahora la tenemos aquí. Bienvenida a su programa 360 grados. Muchísimas gracias. Para nosotros también es un honor habernos invitado a su programa y estamos aquí para realmente explicarle o decir qué hacemos como fundación, quiénes somos y cómo iniciamos este trabajo. ¿Desde cuándo existe esta fundación? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál fue la necesidad de que esta fundación existiese? Empezamos por el principio, ¿verdad? Sí, Como claro. dicen, yo soy paciente curada de hepatitis C. En el 2010 yo inicié mi tratamiento porque me habían detectado, ¿verdad?, hepatitis C por casualidad. Porque, como dijo ya la doctora anteriormente, la hepatitis, tanto la B como la C, es asintomática. Yo fui por otra cosa al médico y entre las analíticas que me indicaron estaba la prueba de la hepatitis, di positivo, y en ese momento pues ese médico pues me refiere a un gastroenterólogo. Gracias a Dios me refiere donde la doctora Sandra Cabrera Febrillé, o sea que caí en buenas manos. Y entonces cuando fui a su consulta, ella me refiere al programa que ella dirigía hasta hace poco en el Hospital Docente Padre Villini. Entonces, mientras estaba en mi tratamiento, que en ese momento fue interferón y ribavirina, con muchísimos efectos secundarios, pues todo el grupo de pacientes que nos encontrábamos en ese momento en tratamiento, pues teníamos muchísimas interrogantes, muchísimas dudas, habían muchos estigmas sobre el virus, que si era por transmisión sexual, que si aquello, que si se pegaba, que si podía abrazar a mi familia, a mis hijos. Y todas esas preguntas y dudas surgieron en nosotros, pero a la vez en ese momento también había un riesgo de que el medicamento que nos proporcionaba el Estado a través, en ese entonces, del programa de protegido del Ministerio de Salud Pública, corriera un riesgo de que no fuera entregado de manera continua. Entonces surge la idea en la doctora Cabrera y me llama justamente a mí, me dice, ven acá,
vamos a hacer una cosa, únete con 2 o 3 pacientes, hay que formar una sociedad, hay que formar una fundación, hacer algo para que esto no se detenga y podamos seguir hacia adelante. Y realmente también a mí me gustó la idea, porque en ese momento la mayoría de los pacientes que estábamos ahí, pues necesitábamos continuar con el tratamiento. Y así fue como surge, y entre todos empezamos había una abogada, dice, yo la formo, yo hago esto, y fue muy bonito, porque fue una participación de muchos de esos pacientes que colaboraron, hasta aportando dinero para poder registrar el nombre. ¿Ustedes reciben todo actualmente eso. donaciones? Donaciones recibimos. ¿Y a dónde? ¿Cómo una gente puede donar? Bueno, déjenme continuar con la fecha, porque ya después que esa inquietud que surge entre nosotros, decidimos legalizarla, y a partir del 2013, entonces ya estamos legalmente constituidos. Ahí iniciamos nosotros con un desayuno conferencia para poder empezar a recaudar fondos, para mantenernos, para los gastos, para proteger, para ayudar a los pacientes. Y ese desayuno conferencia veníamos haciéndolo desde el 2013 hasta el 2020, cuando llega la pandemia del COVID-19 y se detiene. Pero aún así, nosotros hicimos en el 2020 un webinar y no quedamos, ¿verdad?, sin nada. Nosotros recibimos ayuda, ¿verdad?, de algunos pacientes, claro, de los que puedan, porque la mayoría son de muy escasos recursos. Tenemos ayuda de laboratorios, de farmacéuticas que nos proporcionan, por ejemplo, cada vez que nosotros hacemos una jornada, pues nos dan una ayuda, porque una jornada para nosotros es costosa. Una jornada médica donde nosotros vamos a detectar pacientes, que es una de nuestras prioridades en este momento, pues nos cuesta alrededor de unos 125,000 pesos. Entonces el traslado, transporte, dieta, el viático, por ejemplo, de la bioanalista. ¿Ustedes tienen una búsqueda activa de pacientes? Sí, en este momento sí, y siempre la hemos tenido. Pero ¿qué sucede? Nosotros no tenemos, en este momento no tenemos una subvención del Estado que teníamos, era muy mínima para nuestros gastos principales. Una secretaria, gastos de un alquiler mínimo, un subalquiler mínimo, un contable, o sea que hay unos gastos para mantener la fundación. Así es. En orden. Entonces, ¿qué hacemos nosotros básicamente desde el inicio? Pues hacemos charlas de información y orientación a los pacientes, porque hay muchas dudas, hay muchos cuestionamientos. La gente aquí en este país, todo el mundo es médico, y te dice, no, bébete un té, o úntate tal cosa, que eso se te va a quitar. Entonces ese paciente hay que orientarlo, que vaya al médico, que se lleve de lo que su médico le dice. Y entonces esas charlas nosotros generalmente las hacemos en donde están los pacientes en tratamiento, en los hospitales. También hacemos charlas de información en empresas, en diferentes organizaciones religiosas, culturales, donde nos llamen para hacerlo. ¿Qué sucede? Que es bueno que se diga aquí que nosotros también dábamos apoyo a esos pacientes que cuando era detectado en su empleo, en su trabajo, los cancelaban. Entonces, ese paciente se mantenía en un bajo perfil para mantener su trabajo, pero nosotros también sabíamos que esos pacientes están en riesgo, y eso no es legal. ¿Por qué? Porque tú, de estar trabajando entre usted y yo, no nos va a pegar el que yo le dé un abrazo, el que yo le dé la mano, el que trabajemos juntos en un escritorio. Pero el desconocimiento es que lo lleva hace. eso. Por eso nosotros en las empresas dábamos esas charlas, o damos esas charlas, para que tanto el empresario como el empleado tenga conocimiento de que la hepatitis no se pega de esa manera. Entonces, en este momento, ¿cuál es la prioridad de la fundación? Salir a buscar los que tienen hepatitis. ¿Para qué? Para que conjuntamente con la meta de la OMS a erradicar la hepatitis al 2030, nosotros como país también podamos entrar en esa ¿Y cómo consiguen el tratamiento? ¿El tratamiento lo consiguen con ustedes mismos o ustedes lo mandan a un lugar? Nosotros tan pronto en esa jornada detectamos algún paciente o varios pacientes con el virus, tanto de B como de C,
Nosotros hacemos una jornada de detección. La mayoría de las veces va con los médicos, contactamos una junta de vecinos o algo para que organice en la localidad. Puede ser en un club, en una iglesia, en un salón parroquial de una iglesia, etcétera, etcétera, donde haya puede ser en un hospital también, en un salón, y se organiza. Entonces, ¿qué pasa? Tan pronto nosotros hacemos pruebas rápidas para detectar esos pacientes, nosotros también tenemos comunicación y con el PAI, el Programa Ampliado de Inmunización, para que aquellos pacientes detectados negativos, en ese mismo momento nosotros le hablamos sobre la importancia de vacunarse. Entonces, tenemos la asistencia del PAI, van con su equipo, sus vacunas, y se le da su tarjeta para que ese paciente esté libre de contagiarse de la hepatitis B. Porque sabemos que la B, como dijo la doctora Cabrera, tiene vacuna, pero no se cura. El AC no tiene vacuna, pero se cura. ¿Qué hacemos cuando se detectan esos pacientes que están contagiados por el virus y no lo saben? Nosotros los referimos a los hospitales donde esté el programa. Aquí en Santo Domingo está el Gastro Japonés, el Moscoso Puello y el Padre Villini. Y en Santiago está el Cabral Ibáez. Allí, pues, los médicos comienzan a completar las analíticas, se le hace su expediente y ese expediente va, si es de hepatitis C, va al Ministerio de Salud Pública, al programa de alto costo, porque ellos dan el tratamiento, se le proporciona el tratamiento a los pacientes de hepatitis C. Hasta ahora ese medicamento ha sido proporcionado muchas veces cuando hay cambios de la directiva, pues puede ser que sea más lento la entrega del medicamento, pero generalmente tiene una fluidez para darlo. ¿Qué sucede con el tratamiento para la hepatitis B, que es lo que nos ocupa en este momento? Que no se considera de alto costo. ¿Por qué? Porque es un medicamento que tiene alrededor un costo aproximado de 2,000 y pico de pesos hasta 3,000 pesos. Tal vez para usted o para mí o para cualquier otra persona que tenga no sea de alto costo, pero una persona que tenga un empleo, un salario de unos 8,000 pesos, tenga una familia y tenga gastos y eso, pues eso representa un gasto fuerte para ellos. Entonces nosotros hacemos un llamado a que se reconsidere y se pueda dar ese medicamento, no solamente también las ARS y no sé si el programa de medicamentos de alto costo lo pueda suministrar o tal vez Promese, para que esos pacientes que su tratamiento es de por vida puedan asegurar el no llegar a una cirrosis hepática ni a un cáncer de hígado. Bueno, vamos a poner el ejemplo de que en su comunidad, en cualquier pueblo, una persona le dicen, usted tiene hepatitis C. ¿Cómo pueden contactarlo a ustedes? O sea, sí. ¿Cuál es la vía de comunicarse con ustedes? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Sí, bueno, nosotros tenemos una oficina en la calle Moisés García 39, eso es en Gascue. En todos los hospitales donde está el programa, ellos tienen conocimiento de nosotros. A través de esos hospitales ellos pueden preguntar por nosotros. Nosotros no damos el tratamiento de la hepatitis C porque es sumamente costoso. Ya como lo dije anteriormente, eso lo da el programa de alto costo. Nosotros podemos orientarlos en algún momento y con nuestras limitaciones. Pues nosotros algunos pacientes de muy escasos recursos y previa a una evaluación socioeconómica que le hacemos, le suministramos el tratamiento para la hepatitis B. Pero si son muchos, pues a veces a un mes le damos a uno, a otro mes le damos a otro, dependiendo, porque en estos momentos nosotros no contamos con una subvención fija. Tenemos donaciones y aportes que nos hacen familiares, amigos y algunas instituciones, pero son muy limitados para lo que conlleva todo esto. Bien. ¿Ustedes tienen estadística de % de personas que abandonan el tratamiento o no? Aunque no me digan número exacto, pero la adhesión al tratamiento es buena, la gente se va, porque hay un asunto de que cuando la gente se siente curada, a veces abandona un tratamiento y yo entiendo que esto es peligroso. Mire, la ventaja, como decía ahorita la doctora Cabrera, el tratamiento de la hepatitis C es tan corto, porque son 3 meses, que yo no veo la necesidad
de que lo abandonen, y más si se lo proporcionan de forma gratuita. De todos modos, podemos decir que en el caso de la hepatitis B sí puede aparecer alguna persona que diga, bueno, yo tengo que comprar los útiles escolares este año de 3 muchachos, de 4 muchachos, yo no voy a comprar porque yo me siento bien, porque realmente como dijimos anteriormente, es asintomática, yo me siento bien, o sea, va a lo mejor al médico y lo deja y no lo compra. Pero no tenemos ese registro de algunos que lo hayan abandonado, realmente no. Sí. Entonces, hoy en día podríamos decir que tenemos de manera gratuita, ya que está dentro del grupo de las enfermedades de alto costo, los pacientes que tienen hepatitis C. Sí, sí, así Los es. pacientes con hepatitis B no la tienen. No la tienen, algunos ustedes pueden ayudarlo, otros Sí. no pueden ayudarlo. Sí. ¿Hay algún teléfono, hay alguna forma de comunicarse con Sí, ustedes? nosotros, el teléfono que tenemos en estos momentos es el 829-981-7784 y ahí pueden contactarnos. Nosotros trabajamos en las mañanas en la oficina que está ubicada en Gascue, en la Moisés García número 39, en el edificio Doña Biemba, en el 401. De todos modos, nosotros también apelamos para que aquellas personas que se sientan identificadas con la fundación y con el trabajo que nosotros hacemos de manera voluntaria, porque la directiva que tenemos trabaja de manera voluntaria, tenemos una persona que trabaja con los proyectos, nosotros tenemos un proyecto para las cárceles que es sumamente importante, pero es un proyecto muy, muy costoso. Realmente, Pero hay que soñar. Sí, Y yo sé, nosotros no lo perdemos. yo sé no lo que perdemos. si usted es presidenta Sí, de sí. una fundación como Sí, esa, sí, sí. usted es una soñadora y que le pone acciones a su sueño. Sí, queremos también, nosotros vamos a diferentes provincias del país, conjuntamente con los médicos gastroenterólogos de esos hospitales. Tenemos programada próximamente una jornada en Barahona, porque allí sabemos que hay muchos casos de hepatitis, tanto de B como de C. Recientemente, el sábado pasado, hicimos uno en La Vega, en Jima Arriba, en Jima Abajo. Allí encontramos en 134 pacientes, detectamos 6 pacientes con hepatitis C. Anteriormente encontramos también 4 pacientes de hepatitis C y 1 de hepatitis B. Entonces es importante que esas personas que tienen el virus y no lo saben, porque ninguno de ellos lo sabía, ni tenía síntomas y se sorprenden, entonces nosotros los orientamos, le ayudamos. En algún momento también la fundación ha ayudado a algunos pacientes con algunas analíticas y tratamientos no invasivos dentro de las posibilidades de nosotros, porque tenemos, por ejemplo, acuerdo con algunos laboratorios que nos hacen un descuento y podemos ayudar a esos pacientes. Pero realmente es mucho para nosotros que no tenemos una entrada fija para seguir ayudando. Pero continuamos con esa labor de orientar, de informar, de seguir buscando a esos pacientes. En un año promedio, ¿cuántas personas esta fundación impacta en sus vidas? Y le digo que impacta, porque yo sé lo que significa para una persona andar con un virus, andar con un enemigo adentro, no saberlo, que se está desarrollando ahí dentro y que puede, quizá en un tiempo no muy largo, producirle serios problemas de salud a esa persona. ¿Hasta cuántas personas ustedes consideran que impactan durante un año? Bueno, si es a través de las jornadas, pues nosotros damos información y cuando nosotros previo a una jornada, pues vamos al lugar y hacemos las charlas. Entonces en la charla la gente conoce lo que es la hepatitis, conoce lo que es, como dijo la doctora anterior a mí, lo que es el hígado, las enfermedades del hígado y cuán importante es el que se descubra si tú tienes o no. ¿Y cómo nosotros lo hacemos? Impactando en una charla de información, de orientación a esas personas. ¿Para qué? Para que creen conciencia de que por poca cosa, poco dinero, pueden hacerse una prueba y saber si están o no con el virus. Ya sabemos que a través de los instrumentos cortantes podemos contagiarnos. ¿Cuánta gente ahora anda con
tatuajes, con piercing, con uñas acrílicas, y en todos esos lugares pues sabemos que hay muchos de ellos no tienen los autoclaves ni lo suficiente de instrumentos adecuadamente Mire, con esto de esterilizados, pero nosotros impactamos a muchas personas donde quiera que vamos. Con esto de los y los llevamos piercing, a es eso. bueno que usted lo haya Sí. mencionado, y con los tatuajes, porque una gran cantidad de personas, sobre todo gente muy joven, Sí. es una moda, como Es uno una dice, moda, una exacto. moda, y a veces no se toman toda la prevención necesaria para que haya un manejo estéril totalmente y que no Adecuado. pueda transmitir o evitar transmitir esta enfermedad. Aún se dé en la charla, usted decía, y la doctora Sandra Cabrera, maestra, dijo, y así dicen los libros, es que muchas veces es asintomático. Sí. Entonces una gente puede estar oyendo la charla y decir, pero yo no tengo eso porque yo no me siento nada, yo Eso estoy como un cañón. Eso lo hemos ¿No, ido. no le ha pasado? Claro que sí, en casi todas las charlas. Pero yo misma, yo tuve 26 años después de haberme transfundido en mi tercera cesárea, y yo fui al médico por otra cosa. Y es cuando yo me sentía perfectamente bien. Yo decía, a mí me sorprendió realmente. Entonces así pasa cuando nosotros detectamos a esos pacientes que le decimos, mira, saliste positivo. Entonces en ese momento los médicos que nos acompañan, que generalmente siempre son la doctora Sandra Cabrera, y ahora se integra a nosotros la doctora Virginia García, gastroenteróloga también, pues ellos hacen una parte y le dan la información en privado a esa persona que fue detectada positiva. Y obviamente que se impactan, porque dicen, pero yo no siento nada, yo no estoy amarillo, yo me siento bien. Entonces, Así es, ahí porque la donde gente siempre relaciona la hepatitis al color amarillento de los ojos, pero para que haya un color amarillento de los ojos, además de que ese hepatocito, esa célula hepática, tiene que inflamarse, tiene que subir los niveles de bilirrubina, y entonces eso es lo que da el pigmento amarillento en la esclera de las personas. Nosotros queremos darle las gracias, Luisa Parada. a Usted está usted. haciendo una labor lindísima. Ya Sandra me había hablado de usted. Ustedes son fanáticas una de las dos, Sí, porque sí, ella claro que sí. realmente me ha hablado maravilla de usted. Bueno, y yo con ella también, porque además de que ya la considero casi, no solamente mi gastro, nosotras hemos hecho una Qué bueno. química muy buena de apoyo en la parte clínica, porque obviamente yo soy una simple paciente curada. Me apasiona realmente, siempre he querido ayudar en lo que esté dentro de mis posibilidades, a que las personas puedan saber que sí, que hay quien quiera seguir adelante en Bueno, este yo espero camino. que Dios le bendiga a esta fundación. Yo Muchas quiero darle las gracias. gracias también al doctor Héctor Balcácer, infectólogo y productor principal de este programa, por darnos las oportunidades. El doctor Héctor Balcácer es médico infectólogo del Centro Médico UCE, comunicador también, Sí. y ha visto a bien que nosotros pudiésemos traer a la doctora Sandra Cabrera y a usted, Luisa Paradas, quien ha estado. Ya lo último, porque estamos sobre el tiempo, si quiere decir al final Sí, algo. no puedo dejar de irme de aquí sin decirle que el trabajo en equipo es importante. Nosotros somos una directiva donde todos somos voluntarios. Y sin un eslabón, cada uno de nosotros es un eslabón para que la fundación sea una realidad. Yo le doy gracias a Dios porque sin Él no hubiéramos podido estar en estos 10 años dando este servicio, pero también por el equipo que tiene la fundación, esa directiva que realmente nos acompaña día a día, luchando, trabajando, haciendo proyectos, y cada uno de ellos tiene su valía. Bueno, le Gracias a agradecemos y usted. también a todo ese público que sigue el programa 360 grados. Muchísimas gracias por estar ahí y será hasta un próximo programa.